Hola, qué titulito más guapo el de este vídeo, ¿eh? Qué bien traído. Si te estás preguntando el porqué del título de este vídeo, yo te lo explico. Hay una tendencia a asociar inteligencia a infelicidad, un mito extendido por títulos de libros sobre adultos superdotados como Demasiado inteligente para ser feliz o La maldición de la inteligencia. Ambos muy recomendados para adultos de valoración tardía, por supuesto, y profesionales de la psicología y para quien lo quiera leer. No obstante, ¿te has preguntado si realmente hay algo de cierto en esto? ¿Realmente crees que el hecho de ser más inteligente te hace ser más infeliz? Algo que hemos comentado en comentarios, valga la redundancia, de algunos de mis vídeos, porque os leo. Aquí es muy fácil dejarnos llevar por lo que viene a ser nuestra experiencia subjetiva. ¿Cómo se mide acaso la felicidad? ¿Quién dice que tu infelicidad sea más infeliz que la infidelidad? No. ¿Quién dice que tu infelicidad sea más infeliz que la infelicidad de la persona que tienes al lado? Es que es complejo el tema, pero no vamos a hablar de eso. Hace unas semanas empecé este libro. ¿De qué nos sirve ser tan listos? Descubre cómo piensa y se emociona nuestro cerebro. De Manuel Martín Loeches. Pues bueno, este señor Manuel Martín Loeches me dio clase en la universidad, resulta. Por eso me compré el libro, porque lo vi y dije ¡oh, era mi profe! Además su asignatura me gustaba muchísimo porque eran optativas, por desgracia, porque deberían haberlas cursado todos mis compañeros, psicobiología de las discapacidades y psicobiología del lenguaje. ¿Podría haber habido otra asignatura que se llamara psicobiología de la inteligencia o de las personas altamente inteligentes? Sí, lo digo aquí ahora mismo. Pero bueno, el caso es que era mi profe Fab y yo vi que había escrito un libro y dije ¡ah! Es como volver a la universidad. Te dejo una entrevista en la descripción que puede ser interesante, en la que habla a grandes rasgos de las cosas que comenta en el libro. Bueno, pues en este libro hay un capítulo concreto en el que habla de este mito del genio torturado. ¿Hasta qué punto es esto cierto? Y desarrolla la idea de si realmente la inteligencia está relacionada con la felicidad. Pues bueno, según lo que él comentaba, los expertos hablan de la tendencia contraria, justamente. Me explico. Las personas más inteligentes no son más infelices, de hecho, tienen más y mejores recursos para superar lo que vienen a ser las vicisitudes de la vida. Algo que recuerdo que comenté con una seguidora en un congreso de altas capacidades. Y es, sí, efectivamente, tener altas capacidades me ha podido suponer ciertos problemas personales, psicológicos, sociales, pero al mismo tiempo siento que he podido tener recursos que me han ayudado a superar otras situaciones personales, sociales, psicológicas. Es decir, es ponernos en la tesitura de esta situación compleja o este momento de crisis existencial lo habría superado de la misma forma si no hubiese sido tan inteligente. Merece la pena preguntarse. Ahora bien, es cierto que, como digo, ¿cómo medimos la felicidad? ¿Cómo miden estos expertos la felicidad? Eso se me escapa y es la duda que tengo ahora mismo. Pero la inteligencia nos ofrece ciertos recursos para superar las adversidades de la vida. Y de nuevo, no olvidemos que esto de la felicidad es una percepción subjetiva, porque en cualquier caso nuestra felicidad dependerá de muchísimas variables que no tengan que ver con la inteligencia, del contexto y de las situaciones que nos hayan pasado, de la familia que hemos tenido y muchas cosas más. En fin, que más allá de este debate de qué es la felicidad, de si los inteligentes somos más felices o más infelices, lo que el autor comenta en este libro es 1. Que las personas más inteligentes tienen más y mejores recursos para, por ejemplo, identificar los primeros síntomas de un posible trastorno mental, véase depresión o ansiedad, y actuar de manera preventiva. Es decir, no es que tengas más o menos probabilidad para tener este tipo de trastornos, pero sí que cuentas con más y mejores recursos para transitarlo o para superarlo. Y 2. Realmente no hay una correlación entre inteligencia y felicidad, aunque de nuevo, paréntesis, no sé a qué se refieren o habría que definir la felicidad y ver cómo se mide esta variable. Pero bueno, parece ser que ambas cosas, felicidad e inteligencia, son variables totalmente independientes. Es decir, que no por ser más inteligente eres más feliz ni menos, y por ser menos inteligente no eres ni más ni menos feliz. Que son variables, vaya, que van cada una a su rollo, que no hay una correlación. Pero
Me encanta decir pero y meterlo ahí como pero parece ser, por lo que comenta aquí el profesor Loeches en este libro, que sí se ha visto, algunos expertos han visto una relación entre lo que podría denominarse genialidad y la locura. Y es aquí donde entra la creatividad, que ya estaba tardando en salir. Ya sabes, y si no te lo digo, que la creatividad está asociada de alguna manera a la inteligencia, motivo por el cual en las evaluaciones e identificaciones de alta capacidad intelectual se incluye una prueba o valoración de algún tipo de la creatividad. Luego entraremos en qué es exactamente la creatividad. Pero bueno, este autor lo que hace es diferenciar entre dos tipos de creatividad: la creatividad científico-tecnológica y la creatividad artística. Parece ser que la primera de ellas, la inteligencia científico-tecnológica, es la que más relacionada está con un nivel alto de inteligencia. Sin embargo, la creatividad artística no está tan relacionada con la inteligencia. Pero bueno, parece ser que lo que viene siendo la locura o los trastornos mentales están más relacionados con el segundo tipo de creatividad, es decir, la creatividad artística. Está relacionada con conductas esquizotípicas, neurosis y trastornos mentales. Es decir, que parece ser que el mito del genio torturado tiene algo de verdad, según algunos estudios, pero no tiene que ver con la inteligencia, sino con la creatividad artística, entendiendo la creatividad artística como un tipo de creatividad o una forma de expresar la creatividad. Y es que hay diferentes posturas. Claro. Parece ser que estas perspectivas que relacionan la creatividad artística con la locura o la esquizotipia también refieren a relación, como he dicho, con trastornos del estado de ánimo o del humor. También hay relaciones entre según qué tipo de artistas y conductas relacionadas con este tipo de trastornos, como el alcoholismo en los escritores o el consumo de sustancias en algunos artistas pictóricos. También otras variables que pueden influir, teniendo en cuenta, paréntesis, los sujetos que han sido estudiados, que aquí está el kit de la cuestión, serían obviamente variables que no tienen que ver con el propio sujeto, sino, como decíamos antes, con el contexto, es decir, pertenencia a familias inestables o desestructuradas o sucesos traumáticos. Y otros autores también parece ser que han demostrado que hay individuos con alta creatividad artística en familias estables. Y por otra parte, personas con una alta creatividad artística que no tienen ningún tipo de trastorno de este tipo. Ahora aquí hay otro asunto importante, y es esta relación de las altas capacidades con la creatividad. Y es que, como he comentado, es una recomendación el uso de pruebas de creatividad para una identificación de un individuo con altas capacidades intelectuales. Ahora bien, no todas las pruebas miden lo mismo ni de la misma manera, dependiendo de cuál sea el concepto de creatividad. Este libro concretamente, Identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades, una guía práctica, dedica un capítulo completo a la identificación y evaluación de la creatividad, partiendo evidentemente del tema de cómo se define la creatividad, qué entendemos o qué entienden los diferentes autores por creatividad. Una de las cosas que tienen en común todas las definiciones sobre creatividad es esta relación de la creatividad con el pensamiento divergente. Es decir, entendemos que hay dos formas, digamos, de llegar a una solución. Una sería a través del pensamiento convergente, aquel que ofrece una única solución para un problema, y el pensamiento divergente, que sería un pensamiento en el que hay como varias soluciones a un mismo problema. Las diferencias, digamos, entre el pensamiento divergente y convergente serían que de un pensamiento divergente surgen muchas más ideas, muy diferentes, originales o que se alejan de la norma en comparación con otros individuos. En este libro apuntan a que parece ser que los individuos más creativos son los que obtienen puntuaciones de CI más bajas. Importante matizar que tanto en este como en el otro libro se habla de diferentes posturas frente al mismo tema. Por otra parte, Gardner, el polémico de las inteligencias múltiples, comenta algo en este caso muy interesante, y es que la relación verdadera entre inteligencia y creatividad sería mayor cuanto más años hayan pasado. Comenta que esta relación entre inteligencia y creatividad es más tangible cuando han pasado aproximadamente unos 10 años en los que el sujeto ha dedicado
tiempo al desempeño de un área concreta del conocimiento o de una actividad concreta. De ahí la importancia de tomarnos la velocidad de procesamiento como una forma de procesar la información y no una forma de llevar a cabo las tareas. Porque más rápido no es mejor. Es decir, para llevar a cabo una tarea productivo-creativa, se requiere tiempo y se requiere de procesamiento de la información teniendo en cuenta este pensamiento divergente, esas diversas ideas que surgen. Para tomar forma, pues se requiere tiempo para poder procesar todo eso. Y por ello no es el mismo trabajo creativo el que vamos a ver en una elaboración que se ha llevado a cabo tras un desempeño durante 10 años que algo que se ha llevado a cabo en un año. Pero aquí entramos de nuevo en el asunto de qué es exactamente la creatividad. Porque de saber qué es la creatividad depende cómo la evaluamos. Por eso los diferentes test evalúan de distinta forma dependiendo de cómo se conciba el concepto de creatividad. La creatividad puede ser entendida desde 4 puntos de vista distintos, lo que se denominarían las 4 P de la creatividad. Creatividad como persona, es decir, la persona creativa, creatividad como proceso, creatividad por la presión creativa que ejerce el contexto, es decir, la necesidad, y creatividad como producto creativo. Probablemente los autores que comentaba Loeches en el primero de los libros que te he compartido, que defienden ese mayor grado de neuroticismo o locura y por lo tanto podemos entender que infelicidad en las personas con alta creatividad artística, se basen en la primera P, es decir, en la evaluación de las personas altamente creativas. Aunque, evidentemente, para determinar la existencia de estas personas o identificar a estas personas como personas altamente creativas, también habremos de evaluar el producto creativo de esas personas, valorando así también la cuarta P. Y es que desde esta perspectiva entiendo que más desde el punto de vista psicológico, es desde donde se ha estudiado más esta relación entre locura y creatividad, en base a estudiar la vida de personas altamente creativas. No obstante, desde el punto de vista educativo, las investigaciones se centran más en el proceso creativo, es decir, en cómo se crea y por qué se crea, es decir, esa presión del contexto. Además de después evaluar el producto creativo, entiendo, pero se centraría más, creo yo, en estas 2 P's del medio, en el proceso y en la presión del contexto. ¿Por qué? Pues porque las evaluaciones de la creatividad que se llevan a cabo desde el punto de vista educativo tienen el objetivo de potenciar esta creatividad, de trabajar precisamente en este proceso creativo, para hacer que las personas potencialmente altamente creativas puedan llegar a elaborar productos creativos. Por otra parte, hay otra cuestión que algunos expertos se plantean y que continúan debatiendo, y es si la creatividad es realmente una aptitud general, como sería la inteligencia o lo que denominábamos factor G, de lo que habló Paloma en el último vídeo sobre test de inteligencia, o si tiene más sentido evaluarla por el desarrollo en dominios o campos específicos. En fin, parece ser que a pesar de este batiburrillo de opiniones, sí que hay algunos puntos clave que todos los expertos comparten con respecto a qué se considera creatividad, y son la originalidad y la utilidad o aplicabilidad. Y por otra parte, también algunos coinciden en que debe ser algo sorprendente. Y fíjate que la propia Jean-Xiao Fachin, no sé cómo se pronuncia, dice que la creatividad tiende a confundirse con la expresión artística, cuando realmente la expresión artística sería un dominio concreto a través del cual expresar la creatividad. En lo que yo creo que todas coinciden es en relacionar la creatividad con un pensamiento divergente. Conclusión, esto de la creatividad es una locura, ¿eh? Sea como sea, esté relacionada la alta capacidad con la creatividad, y esta a su vez con la locura o la infelicidad, y esta a su vez con la locura o con la infelicidad, y esta a su vez con la inteligencia o no, está claro que la creatividad es una cosa pues maravillosa. Y sobre todo que no está reñida con la inteligencia. Es decir, que la creatividad en general y la creatividad artística en particular no están reñidas con un alto rendimiento académico, atendiendo a esta consideración errónea de que alta inteligencia es igual a alto rendimiento académico. Que puedes leer muchos libros técnicos, teóricos, y al mismo tiempo emocionarte con el arte, la pintura, la escritura, el teatro. Que ser matemático o ingeniero no está reñido con el arte y viceversa. Pero sobre todo y lo más importante, se puede ser feliz siendo inteligente y siendo creativo.
Y también pues se puede ser infeliz siendo inteligente y siendo creativo. Pero quería solo decir la primera frase, pero bueno, he dicho la segunda, me ha salido así. Y como ha terminado el vídeo y no te he dado una definición clara de creatividad, vamos a jugar. Me vas a dejar en comentarios tu definición de la creatividad. ¿Qué es para ti la creatividad? Qué creativo todo, ¿eh? En un vídeo sobre creatividad te pido que seas creativo dejándome en comentarios una definición sobre la creatividad. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos la semana que viene con un capitulazo de Mentes Caóticas que ya está grabado y que seguro os va a encantar. Besicos. Creatividad, 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 creatividad. Me muevo como el bicho palo. A veces se me olvida que hice un vídeo hablando de que el bicho palo tenía altas capacidades. Dejo el dato ahí, pues sí, no lo has visto.